Y precisamente la prueba y el trabajo de investigación que ustedes van a tener que hacer como grupo el día viernes trata específicamente respecto del artículo tercero, ¿ya? Algunos análisis, alguna jurisprudencia relacionada con el artículo tercero, que obviamente no es toda la numeración como ustedes saben, sino que la del número 1 al número 12 y la del número 20, porque la del número 3 al número 19 son actos del comercio marítimo que ustedes van a estudiar en Derecho Comercial 2 el próximo año. ¿Ya? Ahora, eh, respecto entonces a la enumeración del artículo tercero, ¿por qué es importante la enumeración? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Y, y la verdad es que no se olviden ustedes que la enumeración del artículo tercero nace o surge a partir del criterio objetivo. Y este criterio objetivo, a su vez, tiene su origen en la Revolución Francesa. Uno de los principios de la Revolución Francesa es precisamente el tema del principio de la igualdad ante la ley, ¿no? Y por lo tanto, los legisladores franceses determinaron, y los principios filosóficos inspiradores de la Revolución Francesa determinaron de que cada vez que nos enfrentábamos, nos encontrábamos frente, ¿no?, a una situación de desigualdad, ¿ah?, entonces había que romper con ese criterio y por lo tanto aplicar el principio de igualdad. Y una de las críticas que se le hizo a la aplicación del derecho comercial exclusivamente a quienes tenían la calidad de comerciante y a su vez quienes estaban, ¿no?, incorporados como socios dentro del listado a las cofradías o a las asociaciones de comerciantes, a los cuales solamente y exclusivamente a ellos se le aplicaba el derecho comercial a través de los tribunales consulares, era justamente un tema que obviamente quebraba y transgredía el principio de la igualdad. Entonces, a partir de la Revolución Francesa se crea este criterio, ¿no?, y se muda, se cambia el criterio de subjetivo al criterio objetivo. Y entonces el criterio objetivo obviamente pasaba por aplicar una legislación especial que era el derecho comercial incipiente, a partir luego de la caída del Imperio Romano de Oriente, que fue el último que cayó hacia el año 525, 575 después de Cristo, ¿no? Y luego de haber pasado por un oscurantismo y volver, digamos, ¿no?, al renacimiento de las actividades comerciales en la etapa del medioevo, sobre todo en el medio, ¿no?, medioevo. Entonces, ahí, con la Revolución Francesa, entonces surge el criterio objetivo. Entonces, la pregunta que se hicieron en esa oportunidad, ¿no?, los autores del derecho comercial era, bueno, pero ¿bajo qué o qué criterio o parámetro vamos a aplicar para los efectos, digamos, de determinar el ámbito de aplicación del derecho comercial? Entonces, algunos autores señalaron, bueno, mejor definamos criterio objetivo igual acto jurídico, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que celebre el acto jurídico de carácter comercial va a quedar regido o regulado por la legislación comercial. Entonces, luego que determinaron que desde el núcleo personal, que era quien tenía la calidad de comerciante, se pasa ahora al núcleo objetivo, que es el acto jurídico, entonces la segunda pregunta era, bueno, ahora, ¿cómo vamos a consagrar esto en el código de comercio respectivo? Ya sea a través de una definición del acto jurídico de comercio o ya sea a través de una enumeración del acto jurídico de comercio. Entonces, la mayoría de los códigos de comercio de esa época, estoy hablando a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, optaron por hacer una enumeración de los actos jurídicos de comercio. Y por lo tanto, cada vez que las partes celebrasen un acto jurídico de comercio, entonces se iba a aplicar la legislación mercantil. Y eso fue lo que incluyó nuestro legislador en el artículo tercero. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la enumeración del artículo tercero no ha sufrido mayores modificaciones a partir del año 1867, que es la entrada en vigencia del derecho del Código de Comercio, perdón, ¿no?, y la regulación. Y tal como ha ocurrido con todos los códigos, lo que se ha producido es un fenómeno de que seguramente ustedes lo estudiaron, que se llama de decodificación. O sea, que los códigos fueron tan vetustos, tan antiguos, tan añejos, que se fueron quedando en el pasado, que era difícil de poder modificar un código completo.
Era una tarea muy ardua y por lo tanto lo que se hizo fue simplemente que a medida que fueron cambiando o modificándose las condiciones del contexto, del entorno, las situaciones fácticas, entonces se fue modificando el Código de Comercio, pero no sufriendo una modificación completa, orgánica, sino que incorporándose o dictándose leyes que se iban incorporando al apéndice del Código de Comercio y que en definitiva de alguna otra forma empezaron a modernizar los códigos. Y a eso entonces se le llama un proceso de decodificación. Sin embargo, hoy día, en la actualidad, estamos nuevamente sufriendo un proceso de codificación de o de recodificación, ¿no? Como lo llama Alejandro Vergara Blanco, ¿no? O el profesor Guzmán Brito, ¿no? Que es un proceso de recodificación. Vale decir que hoy día todo nuevamente se está volviendo a regular la materia a través del código. Y hoy día yo les puedo señalar de que existe en la Universidad de Chile una comisión, un comité, que está estudiando, ¿no? Y está elaborando el nuevo Código de Comercio en Chile. Entonces, de alguna otra forma, hoy día con lo que nosotros nos vemos enfrentados es que el criterio objetivo y que está sustentado sobre la base de la enumeración del acto jurídico de comercio en el artículo 3º, lo que hace es señalar cuál es el ámbito de aplicación. Por lo tanto, cuando ustedes, ¿no? Como futuros abogados y como estudiantes de cuarto año de Derecho, quieran quieran analizar un caso y saber si efectivamente, si frente a ese caso, ustedes están en presencia de un acto jurídico civil o un acto jurídico mercantil o comercial, mercantil le llaman los franceses, comercial los españoles, es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que preguntarse, bueno, ¿dónde yo puedo analizar y estudiar y concluir si estoy en presencia de un acto jurídico civil o mercantil? Entonces, si se trata de analizar un contrato, obviamente ustedes tienen que indagar sobre los móviles o sobre el objeto del contrato. Si el objeto del contrato es arrendar una propiedad, obviamente eso no cae dentro del número 3º ni el número 1º del artículo 3º, por lo tanto será un acto jurídico civil. Ahora, si la naturaleza del contrato es comprar para vender y en el intermedio ganar una cantidad de dinero, obviamente vamos a estar en presencia de un acto jurídico comercial del número 1 del artículo 3º del Código de Comercio. Ahora, si se trata de analizar una sociedad, una escritura pública de una sociedad, cualquiera que ésta sea, ¿no? Desde una empresa individual de responsabilidad limitada hasta una sociedad anónima, abierta, entonces ustedes inmediatamente tendrán que dirigirse al objeto del contrato, ¿no? Y en el objeto del contrato van normalmente a ustedes analizar una serie de actos jurídicos que va a ser el objeto social de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí ustedes tendrán que señalar, bueno, este acto jurídico, ¿se aviene o no se aviene a la enumeración del artículo 3º? Y si hay algunos de los actos jurídicos que están señalados en el artículo 3º, entonces ustedes concluirán que esa sociedad es de naturaleza mercantil. Entonces, y luego la segunda pregunta que nace o surge es lo siguiente. Una vez desentrañada la naturaleza jurídica, ¿no? Del acto jurídico, si es civil o mercantil, entonces la pregunta es, ¿para qué yo hago este ejercicio? ¿No? O sea, ¿de qué me sirve a mí hacer este ejercicio de identificar si el acto jurídico es civil o mercantil? Bueno, según lo dijimos en las primeras clases, es importante porque hay diversas materias, obviamente que son aplicables y que tienen reglas especiales en materia comercial que es distinto en materia civil. Como por ejemplo, un elemento tan importante como son los medios de prueba. Ustedes estudiaron el artículo 1708 y 1709 y siguientes del Código Civil en relación a la prueba testimonial, que este tiene una limitación, que solo se acepta la prueba testimonial respecto a aquellos actos contratos, ¿no es verdad?, que deben contar por escrito y que contengan una promesa o que conte por escrito de una cosa de más de 2 unidades tributarias. En cambio, esa limitación a la prueba testimonial no existe en la legislación mercantil. También es importante desde un punto de vista de la prescripción de la acción, porque el Código de Comercio establece por regla general que la prescripción de la acción comercial o que deriva de un acto de comercio prescribe a los 4 años. En cambio, la prescripción ordinaria, al menos, de una acción, prescribe a los 5 años. Por lo tanto, hay diferencias importantes. ¿Para qué decir
respecto de el pago del impuesto, ¿no? Obviamente, el pago del impuesto de una sociedad comercial es mucho más gravoso que el pago del impuesto de una sociedad civil, por ejemplo, ¿no? De hecho, la sociedad civil, que puede ser, o la persona jurídica que va a realizar solo actos civiles, que puede inclusive ser una fundación, una corporación o una sociedad de responsabilidad limitada civil, puede, por ejemplo, emitir, ¿no?, factura sin IVA. En cambio, una sociedad comercial está obligada a emitir factura con IVA. Entonces, y ahí ya hay un elemento importante y esencial, también, ¿no?, en materia impositiva, ¿no? También en materias de capacidad. Entonces, hay varias materias, ¿no?, que a ustedes los van a llevar, ¿no?, a concluir que nos da lo mismo, nosotros nos vemos enfrentados, ¿no?, ante un acto jurídico de naturaleza civil o comercial. La pregunta que sigue es la siguiente, ¿no? Bueno, si yo voy a estar en un conflicto jurídico, ¿m?, que es de naturaleza comercial, ¿m?, la pregunta es, ¿hay jueces especializados en materia comercial? O sea, ¿hay tribunales especiales del comercio, como hoy día encontramos en materia penal, en materia de familia, en materia laboral? No. Por lo tanto, respecto de este punto de vista, simplemente nosotros lo que tenemos que llegar a concluir de que enfrentado a un conflicto de naturaleza comercial, ¿ah?, entonces quien va a conocer de este conflicto, quien va a dirimir la controversia, va a ser un juez civil. Por lo tanto, ahí la verdad es que en cuanto a la jurisdicción no hay ninguna distinción, porque sea un acto jurídico civil o sea un acto jurídico comercial, en ambos casos entonces quien debe conocer, ¿ah?, de este conflicto, por ejemplo, que se suscite entre dos sociedades comerciales, ¿ah?, obviamente será el juez civil, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna distinción. Ahora, para terminar un poco este breve resumen, señalar lo siguiente. Bueno, si ya nosotros fijamos que el ámbito de aplicación, y el ámbito de aplicación es importante desde un punto de vista de los problemas que pueda traer una interpretación. ¿Ah? Ustedes saben que de acuerdo a la teoría de la interpretación y el aspecto, digamos, básico de la teoría de la interpretación, hay dos problemas que surgen desde un punto de vista de el ámbito de la aplicación de las palabras en una norma jurídica, ¿no? Nuestro sistema normativo, que está compuesto de normas jurídicas, la norma jurídica está compuesto por un lenguaje ordinario que no es exacto, ¿no? Por lo tanto, el legislador muchas veces puede incurrir en algún error, ¿no? Y ahí entonces está el tema del uso de los vocablos, que hay, según sea el caso, ¿no? Y ahí está la importancia de la interpretación, que significa establecer o fijar el exacto sentido y alcance de una expresión. Y en cuanto, digamos, al sentido, entonces ustedes ahí vieron dos elementos que son importantes, que es la ambigüedad o la vaguedad que se pueda, digamos, utilizar, y en cuanto al alcance, que son los términos utilizados por el legislador y que en algún momento pueden entrar dentro de lo que se llama los candidatos positivos, o el núcleo, digamos, central de una norma jurídica. Luego está la zona de penumbra, que le llaman, ¿no?, o los candidatos neutros, y luego está la zona externa, que son los candidatos negativos, aquellos, digamos, que nunca, términos que van a caer dentro de la norma jurídica. Entonces lo quiero llevar un poco a relacionar este tema de la enumeración del artículo 3 con la teoría y la interpretación, porque ustedes el día de mañana, sean abogados asesores, sean abogados litigantes, sean abogados fiscales, sean abogados defensores, sean abogados jueces, secretarios, relatores, ministros de corte, etcétera, ustedes obviamente todos los días lo que van a hacer es interpretar una norma jurídica. Entonces, la pregunta al relacionar el artículo 3 con la teoría y la interpretación es decir, bueno, solo los actos jurídicos comerciales enumerados en el artículo 3 son, ¿no?, los que establece el legislador y por lo tanto solo me tengo que remitir a ello. O sea, la enumeración que aparece en el artículo 3 es taxativa, o sea, solo lo que aparecen ahí, o es meramente enunciativa. Y según lo que nosotros señalamos, sin lugar a duda que dijimos que esa enumeración era de naturaleza meramente enunciativa, porque encontramos otros actos jurídicos comerciales regulados en otras partes del Código Civil, perdón, del Código de Comercio, como la cuenta corriente mercantil, o bien, o el contrato de cambio, o bien encontramos otros actos jurídicos del comercio que están regulados en leyes especiales, como la ley 18.092, por ejemplo,
en el caso de la letra de cambio y pagaré, con la 18.046, como por ejemplo la sociedad anónima, ¿no? O la ley 3.100 y tanto, que regula la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, la enumeración del artículo tercero es meramente enunciativa y no es taxativa, ¿no? Entonces, y luego, eso es importante a su vez relacionarlo, ¿ah?, con el tema de los problemas que acarrea la enumeración del artículo tercero. Y ahí entonces nosotros analizamos y que voy a destacar lo más importante, ¿no? Analizamos el principio de la accesoriedad y la teoría de los actos mixtos de doble carácter. Y de acuerdo al principio de la accesoriedad o la teoría de los actos mixtos de doble carácter, esta teoría, la pregunta es ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué me sirve a mí como estudiante de Derecho aplicar un principio de lo accesorio o la teoría de los actos mixtos de doble carácter a aquellos actos jurídicos comerciales enumerados en el artículo tercero? ¿Para qué me sirve? Y la respuesta es que a ustedes les sirve y les va a servir para determinar el ámbito de aplicación del artículo tercero. Porque nosotros vimos su oportunidad y dimos ejemplos, y también los da el legislador en el artículo tercero, que hay situaciones en que al aplicar el principio de la accesoriedad o la teoría de los actos mixtos de doble carácter, llegamos a la conclusión, ¿no?, que no obstante ser un acto jurídico mercantil, pero por ejemplo por acceder a una actividad principal que no mercantil, entonces ese acto va a ser de naturaleza civil. Por lo tanto, ahí la aplicación de esta teoría sirve para restringir el ámbito de aplicación. Y también vimos, por ejemplo, que cuando una empresa distribuidora de agua envasada, ¿no?, compra o adquiere camionetas para su giro comercial, para ampliar su ámbito comercial, esas compras de las camionetas no las hace para vender. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, aquí hay un acto jurídico de naturaleza civil. No calza dentro del artículo primero porque no va a comprar las camionetas para venderlas. No hay compra para vender, no cae en el artículo primero. Pero por acceder a una actividad principal que es comercial, ese acto jurídico civil se va a entender como acto jurídico comercial en virtud de la aplicación de la teoría del principio de la teoría de los accesorios. Por lo tanto, en ese caso, estas teorías van a servir para ampliar el ámbito de aplicación del derecho comercial. Llegamos a un tema que ha sido discutido por parte de la doctrina, ¿no?, cuando se incorpora el número 20 del artículo tercero, que habla sobre las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, ¿no? Y entonces uno podría llegar a concluir y decir, bueno, entonces también la actividad sobre los bienes inmuebles sería una actividad comercial, pese a que históricamente la actividad comercial que comenzó desde el trueque y luego siguió con la venta, la compra y venta, obviamente recae sobre bienes corporales muebles, muebles, y así nosotros lo señalamos, ¿no? Sin embargo, este número 20 no cambia esta situación. Los autores en derecho comercial y también la doctrina internacional como la francesa y la italiana, hoy día algunos autores sostienen que también podría ampliarse el ámbito de mercantil, ¿no?, a ciertos actos jurídicos que recaen sobre bienes corporales e inmuebles, ¿de acuerdo? Pero eso en Chile no es aceptable. Entonces la pregunta que cabe hacerse, bueno, ¿por qué entonces está el artículo, el número 20, se introduce el número 20 dentro del artículo tercero de numeración? El número 20 es un número relativamente moderno, porque el número 20 no fue una numeración que contemplara originalmente la enumeración del artículo tercero del Código de Comercio del año 1867. No estaba dentro de la enumeración. Recién se incorpora en el año 1978-79 y a raíz, obviamente, de, ¿no?, incorporar y por un sistema de pago de impuestos a aquella empresa, ¿no?, que se dedicaban al giro de la construcción de bienes inmuebles por adherencia. Cuando estaban quedando fuera de la actividad comercial, no obstante que la empresa construía los bienes corporales inmuebles y luego entonces que los construían, luego los vendían. Y por lo tanto, al venderlo, obviamente no obtenían una ganancia. Entonces,
como vino toda una depresión económica y el gobierno entonces necesitaba recaudar más impuestos, y esta era una actividad incipiente en esos tiempos, entonces el legislador lo incorporó para los efectos, digamos, de el pago de los impuestos, ¿no? Porque obviamente que una sociedad que se dedica al giro comercial y a realizar actos de comercio, obviamente tiene, ¿no?, una carga impositiva mayor e importante a aquella sociedad o empresa que se dedica solamente a realizar actos jurídicos de naturaleza civil, ¿no? Entonces, para esos efectos es que el legislador incorporó este número 20 del artículo 3º, pero ello no quiere decir que el derecho comercial regule o tipifique como acto jurídico mercantil, por ejemplo, la compra-venta de un departamento, la compra-venta de una casa en condominio, porque ese acto jurídico no sigue siendo de naturaleza civil para quien digamos, lo celebre, ¿no? Por lo tanto, no es que se haya producido la mercantilidad de los bienes inmuebles, sino que en nuestro país sigue aplicándose el régimen, ¿no?, de la inmercantilidad de los bienes inmuebles, ¿no? Ese es como un breve repaso, brevísimo repaso, ¿no?, de lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro para poder realizar el trabajo de investigación que obviamente va a ser una jurisprudencia relacionada, ¿no?, con la enumeración del artículo 3º. Ahora, en la enumeración del artículo 3º, y con esto ya termino una breve síntesis, ¿no?, ustedes lo que tienen que tomar en consideración es lo siguiente, ¿no? Tanto en el número 1 al número 9, el número 11 y 12 y el 20, se puede aplicar la teoría de lo accesorio o la teoría de los actos mixtos de doble carácter. Esto quiere decir que para una parte el acto va a ser siempre comercial y para la otra parte puede ser civil o comercial según sea el caso. El único caso que nosotros analizamos y que vimos, ¿no?, en que el acto jurídico, ¿no?, siempre va a ser comercial o mercantil, y aquí no se va a aplicar la teoría, ¿no?, de lo accesorio o la teoría de los actos mixtos de doble carácter, es el del número 10 del artículo 3º, porque ahí se consagra lo que dijimos nosotros, los actos formales del comercio, ¿no? Y entonces vimos que los actos formales del comercio están radicados en las operaciones de letra de cambio, en las operaciones de pagaré, en las operaciones de cheque, en otros documentos a la orden y también en el contrato de cambio. Y en ese caso, ¿no?, nosotros dijimos en su oportunidad que acá siempre, independientemente de la persona que lo ejecute, que lo firme o que lo celebre el acto jurídico y las operaciones que recaen sobre él, siempre será de naturaleza comercial. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a ejemplificar de la siguiente forma, ¿no? Algunos de ustedes que está presente, para cursar estudios superiores tuvo que firmar un pagaré. Entonces, usted suscribió un pagaré y por lo tanto usted tiene la calidad de suscriptor del pagaré. Ahora, usted como suscriptor del pagaré y siendo estudiante, y siempre y cuando excepcionalmente ustedes no tengan alguna empresa, ustedes son personas civiles, no son comerciantes, no ejercen el comercio. Sin embargo, por el hecho de firmar o suscribir un pagaré, ese acto pasa a ser mercantil y por lo tanto pasa a ser regulado por una legislación especial mercantil que es la ley 18.092. Y ahí está lo que dice relación con el pagaré. Entonces, eso significa un acto formal del comercio. Y ese pagaré tiene no solamente un suscriptor, que es el deudor, sino que también tiene un beneficiario. Y el beneficiario, o sea, ¿no?, el pagaré a quién va a beneficiar, que es el acreedor, es la Universidad de Tarapacá. Y uno podría decir, bueno, la Universidad de Tarapacá, público, con patrimonio, con autonomía y patrimonio propio. Y es, en definitiva, un ente descentralizado del gobierno. La Universidad de Tarapacá es un ente público. ¿Cómo me va a estar diciendo usted que un ente público está ejerciendo el comercio? Si nosotros lo que propugnamos siempre dentro de nuestras movilizaciones sociales es que la educación fuera gratuita y no fuera onerosa o mercantil. Y tienen toda la razón, sin lugar a dudas, ¿no? Pero por solo hecho que aparezca el nombre de la Universidad de Tarapacá,
puesta en un pagaré que sea la beneficiaria, todos los efectos o consecuencias y los plazos de prescripción, si no existe un plazo de prescripción especial, se van a aplicar de acuerdo a la ley 18.092, que es una ley mercantil. ¿Ya? Entonces, es importante dejar en consecuencia a un lado los actos formales del comercio, ¿no? Porque cualquiera sea la persona que firme, ya sea un aceptante al intercambio, un librador, un librado, un endosante, un endosatario, ya sea en el caso del pagaré, un beneficiario, un suscriptor, un endosante, un endosatario, ya sea en el caso de un cheque, ¿no? El girador del cheque, el beneficiario del cheque, ya sea el endosatario, el aval, etcétera, todos esos actos jurídicos van a ser de naturaleza mercantil porque van a estar regulados por la ley mercantil y no por la ley civil. ¿Está claro? Ese es entonces el resumen que yo quería hacer respecto, digamos, de esta materia para que ustedes tengan claro, digamos, este panorama. Bien, ahora, siguiendo con nuestra materia, porque nosotros tenemos que avanzar, vamos a comenzar a ver la segunda parte, que es la más pequeña, la más breve, diríamos, la más breve de la primera unidad para terminarla, que se titula como el Estatuto Jurídico del Comerciante y los agentes del comercio. Así se llama, ¿no? Y respecto de esta situación o de esta materia, ¿no? El profesor Ricardo López Sandoval, ¿no? Habla de los comerciantes y sus obligaciones. Y dentro de los comerciantes y sus obligaciones, el profesor Sandoval utiliza la nomenclatura moderna que se llama, que dice y que trata sobre el empresario individual de comercio. Empresario individual de comercio. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es cierto que el derecho comercial es una parte de la actividad económica, que estudia el comercio en sentido jurídico, y que así como estudia, ¿no? Los actos jurídicos del comercio que acabamos de analizar, también estudia a los sujetos que ejercen el comercio. ¿Ya? Y entonces, modernamente, antiguamente se le llamaba comerciante, pero hoy día el derecho comercial moderno, tanto en Europa como en Sudamérica, habla y utiliza la expresión el empresario individual de comercio. ¿De acuerdo? Y que según Felipe de Sola Cañizares, dice que el empresario individual de comercio es el comerciante, es el sujeto de derecho. Lo es del derecho comercial después de la evolución en la que se ha construido jurídicamente la noción de empresa. No se olviden ustedes que hay algunos autores del derecho comercial que señalan que el derecho comercial ya habría dejado el criterio subjetivo o objetivo, sino que hoy día respecto de la empresa, ¿no? Eso es el punto importante y esencial que hay que tener presente, ¿no? Por lo tanto, lo que dice el profesor, ¿no? Es que hoy día esa es la tendencia a utilizar o a cambiar la nomenclatura de comerciante por, ¿no, verdad?, la nomenclatura de empresario individual de. Y el empresario individual de comercio, o como lo señala está sujeto a un conjunto de reglas jurídicas que determinan los requisitos o condiciones para que tenga el carácter de tal, y las obligaciones que está sometido y los registros en que éste debe inscribirse, ¿no?
Por lo tanto, podemos decir que el estatuto jurídico del comerciante individual es el conjunto de normas que impone obligaciones y derechos cuando la actividad mercantil constitutiva de empresa se ejerce por una persona natural, por un empresario de comercio, ¿no? Por lo tanto, la nomenclatura de empresario individual de comercio, ¿no?, es aquella en que la empresa, ¿no?, tal como hoy día está constituida modernamente, ¿no?, es ejercida por una persona natural, o sea, un empresario del comercio. Ahora, eso es en cuanto a modo, digamos, de introducción, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en esta segunda parte de la primera unidad, primero, el concepto legal de comerciante, luego vamos a ver las consecuencias jurídicas derivadas de la calidad de comerciante, luego vamos a analizar las actividades de comercio reservado y luego vamos a terminar explicando las obligaciones de los comerciantes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto legal de comerciante. Y en cuanto al concepto legal de comerciante, no nos olvidemos que en Chile, y eso no hay que tenerlo presente, el derecho comercial se funda en un concepto objetivo que significa los actos jurídicos de comercio, ¿no? Y por lo tanto, es importante señalar que la legislador comercial no por eso rehuyó al dar o al entregar una definición legal de qué se entiende por comerciante. Pero el concepto de comerciante que utiliza nuestro legislador no se utiliza o no se aplica desde un punto de vista del criterio subjetivo, o sea, como un ámbito de aplicación del derecho comercial, sino que el concepto de comerciante que utiliza nuestro legislador se parte sobre la base del acto de comercio. O sea, que en definitiva, ¿no?, el comerciante o el concepto comerciante está asociado a quien realiza, a quien ejecuta actos de comercio habitualmente. Entonces, el concepto de comerciante que utiliza nuestro legislador ¿no?, nace o surge a partir, ¿no?, ¿verdad?, del criterio objetivo. Por lo tanto, en este aspecto, nuestro legislador nuestro legislador no quiso incorporar como ámbito de aplicación del derecho comercial el criterio subjetivo al definir comerciante, sino que nuestro legislador definió comerciante a partir del criterio objetivo, ¿no? O sea, redireccionándolo a aquella persona que realiza actos jurídicos de comercio. Entonces, el artículo 7º del Código de Comercio dice que son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Por lo tanto, la definición utilizada por nuestro legislador tiene algo de histórico y que dice relación con que no todas las personas, no todas las personas que realizan actos de comercio van a ser calificados como comerciantes. Si bien es cierto que el comerciante debe realizar actos de comercio, solamente será calificado como tal aquel que tenga una profesión habitual, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que decía el artículo 1 del Código de Comercio Español del año 1829, que es anterior al Código de Comercio chileno de 1867? Decía, en relación a los comerciantes, decía, se reputan en derecho comerciante los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciante y tienen por ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil fundado en él su estado político. Fíjense ustedes cómo el concepto de comerciante utilizado por el legislador español es mucho más amplio que el concepto utilizado por nuestro legislador. De manera tal que este es el concepto legal, este es el concepto que está en el artículo 7º del Código de Comercio, y por lo tanto, si bien es cierto que este concepto nace o surge a partir del criterio objetivo, sin embargo también incorpora, ¿no?, una componente del criterio subjetivo, que es que el comerciante realiza actos de comercio en razón de la profesión habitual que él ejerce como comerciante. Entonces ahí hay un componente de naturaleza
subjetiva. Entonces, lo que vamos a entrar a analizar enseguida va a ser que, de acuerdo al concepto que señala el artículo 7º del Código de Comercio, una persona para que tenga la calidad de comerciante debe reunir tres condiciones. Primero, capacidad para contratar, que se trata de una capacidad de ejercicio, no una capacidad de goza adquisitiva como atributo de la personalidad. Segundo, que tiene que la ejecución de actos de comercio, no de acto civil, y ahí entonces está el componente del criterio de naturaleza objetiva, porque va a tener la calidad de comerciante aquel que realice actos de comercio. En tercer lugar, hacer de los actos de comercio su profesión habitual, y ahí está, ¿no?, el contenido de carácter subjetivo o de la teoría subjetiva que provenía antes de que entrara en vigencia la teoría objetiva, y se agrega a estos tres requisitos elementos que se desprenden del artículo 7º del Código de Comercio un cuarto requisito, que también es un elemento adicional, pero este elemento adicional lo incorpora la doctrina, no lo incorpora el legislador, y cuál es celebrar dicho acto por cuenta propia, que diga relación con el objeto del giro, que sea el comercio, y no por cuenta, digamos, de tercero. Y ahí entonces lo vamos a explicar. Por lo tanto, del concepto, ¿no?, del artículo 7º del Código de Comercio se desprenden solamente tres requisitos del concepto legal y un cuarto requisito que incorpora la doctrina y que también lo vamos a explicar. Bien, entonces ahora vamos a ver el primer concepto, que es, ¿no?, la capacidad para ejercer el comercio, ¿no? El artículo 7º dice o exige que los comerciantes deben tener capacidad para contratar, y es la capacidad, como nosotros anticipamos, de ejercicio. Esto quiere decir, la capacidad de ejercicio es aquella en que las personas se obligan por sí mismos sin el ministerio o la autorización de otra persona. Por lo tanto, el Código de Comercio solo contiene, esa es la no, capacidad de ejercicio. Ahora, el Código de Comercio, como les decía a ustedes, contiene algunas normas especiales relativas a la capacidad, que las vimos anteriormente, que son normas en relación al comercio que ejercen los menores adultos y también las mujeres casadas que se dediquen a la actividad mercantil. Entonces, esas son las normas especiales. Entonces, la pregunta es, bueno, en lo otro, en la otra materia, ¿no?, entonces el Código de Comercio tendrá que regirse por los principios que aparecen en el Código Civil. Y esto porque el artículo 2 del Código de Comercio dice: en los casos que no estén especialmente resueltos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Por lo tanto, en esta materia relacionada con la capacidad para ejercer el comercio, entonces nos remitimos a las reglas de capacidad y a las reglas de incapacidad que regulan los artículos 1445 y siguientes del Código Civil, ¿no? Por lo tanto, toda persona natural, porque estamos hablando de comerciante como persona natural, ¿ya?, es capaz de obligarse por sí sola y por lo tanto puede dedicarse al comercio y adquirir la calidad de empresario comercial, salvo que la ley no incorpore o establezca alguna restricción. O sea, hay ciertas actividades comerciales que están reservadas para cierto tipo de personas y no para todas las personas, ¿de acuerdo? Ahora, el Código Civil español empleaba la expresión capacidad para comerciar, y en este caso esta expresión es más exacta que la capacidad para contratar, porque no todos los que tienen capacidad para contratar tienen capacidad para ejercer el comercio. Entonces, en este aspecto, ¿no?, se sostiene que el Código de Comercio español sería, digamos, más preciso respecto de la capacidad que se requiere. Ahora, por lo tanto, ¿no?, si el artículo segundo, ¿no?, nos remite al Código Civil, entonces las reglas relativas a la capacidad, que ya vimos que la capacidad de ejercicio, obviamente nos remitimos, ¿no?, a lo que regula el Código Civil, materia que por lo demás ustedes ya estudiaron, ¿no? Acuérdense que la regla general en materia civil es que toda persona es legalmente capaz, o la ley que declare, ¿no?, verdad, aquellos que son incapaces. Y por lo tanto está lo incapaz absoluto, lo incapaz relativo, lo incapaz absoluto, los actos que realicen ni siquiera tienen, ¿no?, verdad, ninguna eficacia y ni siquiera se pueden obligar
y los actos que realicen los incapaces relativos tienen que hacerlo a través de su representante legal o concurriendo el representante legal en el mismo acto, no que el incapaz. Y ahí tenemos a los incapaces relativos, ya sea los menores adultos, ya sea los interdictos sujetos a disipación. Por lo tanto, si los menores adultos, el interdicto sujeto a disipación, ¿no?, son incapaces relativos y por lo tanto no tienen capacidad de ejercicio, obviamente no pueden ejercer el comercio. ¿Ya? Eso, por lo tanto, esas son las reglas que se aplican en materia de capacidad, principio general y de incapacidad. Las mismas reglas que ustedes estudiaron en el Código Civil, obviamente se aplican, ¿no?, en materia de derecho comercial. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a analizar respecto a este primer requisito es simplemente hacer un breve repaso, porque ya lo vimos en su oportunidad, ¿no?, respecto de las 12 regulaciones especiales que contiene el Código de Comercio, ¿no?, respecto del comercio que ejercen los menores adultos y las mujeres casadas, ¿no?, que son las reglas especiales y que no están incorporadas en el Código Civil. Entonces, la primera regla son los menores que administran su peculio profesional o industrial. ¿Mm? Y en este aspecto, conforme lo dice el artículo 10 del Código de Comercio, los hijos de familia y los menores que administran su peculio profesional en virtud de la autorización que les confiere el artículo 246 y 439 del Código Civil, pueden ejecutar libremente actos de comercio, quedando obligados a la concurrencia de dicho peculio y sometidos a las leyes comerciales. Por lo tanto, en este caso, ¿no?, los hijos de familia o los menores mayores de 14 años o mayores de 12 años y que aún no han cumplido la mayoría de edad, que son incapaces relativos, siempre y cuando, ¿no?, tengan un peculio profesional, o sea, un conjunto de bienes dedicados, ¿no?, a el comercio, ¿no?, pueden ejecutar libremente los actos de comercio. O sea, en este caso se les mira como si tuvieran una capacidad de ejercicio plena. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es necesario que ellos ejecuten los actos de comercio representados por sus tutores, por sus pupilos, por sus pupilos. No. Ellos lo pueden, ¿no?, ¿verdad?, ejercer solo, pero respecto de esta actividad comercial, solo van a quedar obligados respecto de los bienes o del patrimonio, ¿ah?, que provenga de dicho peculio y que queden sometidos, obviamente, a las leyes comerciales, ¿no? Por lo tanto, el menor adulto que tiene su peculio propio, con el cual ejerce la actividad comercial, puede administrarlo libremente y puede dedicarse al comercio y tener el carácter de comerciante. Y además de la disposición del artículo 10 del Código de Comercio, se destaca la del artículo 18 del mismo código, que dice que el menor comerciante puede comparecer en juicio por sí solo en todas las cuestiones relativas al comercio. Por lo tanto, si el menor comerciante, ¿no?, si el menor comerciante es sujeto de una demanda en materia comercial, entonces el menor está facultado para comparecer en juicio por sí solo y por lo tanto no necesitaría primero un curador para la litem y el menor entonces podría no constituir un patrocinio y poder en favor de un abogado sin que sea necesario que respecto a esta situación concurra su padre o madre si que aún no ha cumplido obviamente la mayoría de edad. Eso es lo que quiere decir el artículo 18. Y eso a su vez se complementa con lo que dijimos nosotros en clases pasadas en relación a que hay una regla especial también cuando los menores van a constituir una sociedad colectiva comercial, ¿ya? Pero esta es la regla general respecto o enfocado desde un punto de vista de la actividad comercial que ejerce un menor. Ese es el primer, digamos, punto, ¿no? Y la segunda norma y el segundo caso excepcional que regula el Código de Comercio dice relación con la mujer casada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la dictación de la ley 18.802 del 9 de junio del año 1989, ¿por qué es importante esta ley siempre para la mujer en Chile? Porque esta ley terminó con la incapacidad relativa de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal y por lo tanto hoy día, a partir del año 1989, solamente encontramos en nuestra legislación dos incapaces relativos, el menor adulto y el disipador sujeto a interdicción. Antes del año 1900, de junio del año 1989, existían tres incapaces relativos. Y el tercer incapaz era la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, por eso es importante la entrada en vigencia de esta ley, porque a partir de esta ley, la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal pasa a ser plenamente capaz. Y por lo tanto hoy día
el problema para determinar si tiene capacidad para comerciar o no se reduce en preocuparnos de saber cuál es el régimen patrimonial bajo el cual la mujer contrajo el matrimonio. La mujer soltera, mayor de edad, salvo la mujer menor de edad, pero que ejerza su comercio, como dijimos, ¿no? Porque la norma en relación al incapaz relativo es una norma que se aplica obviamente tanto para la mujer como para el hombre, ¿de acuerdo? Ahora, la mujer soltera mayor de edad, la separada de bienes y la divorciada son plenamente capaces para ejercer el comercio. Y esta regla también se aplica si nos vamos o nos situamos bajo un régimen patrimonial de la mujer, también se aplica a la mujer que está separada totalmente de bienes o que está casada bajo el régimen de participación en los gananciales. Por lo tanto, cuando ustedes le pidan a su clienta que le saque un certificado de matrimonio, si en el certificado de matrimonio aparece entonces que los cónyuges pactaron antes o al momento de celebrar el matrimonio, después de una escritura pública, el régimen de separación total de bienes, están separados totalmente de bienes, no hay ningún problema, la mujer puede ejercer el comercio. Es más, la mujer puede constituir una sociedad o celebrar un contrato de sociedad con el marido, ¿de acuerdo? No hay problema, no hay prohibición. Lo mismo sucede si la mujer estuviese casada bajo el régimen de participación en los gananciales. Ahí tampoco no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la mujer, mientras el régimen de participación en los gananciales esté vigente, la mujer se entiende que está casada bajo un régimen de separación total de bienes. Por lo tanto, en esos casos, la mujer plenamente puede ejercer el comercio sin ninguna restricción. En consecuencia, nos abocamos entonces a analizar cuando la mujer casada, mayor de edad o menor de edad, está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Ese es el punto. Entonces, se considera o se va a considerar separada totalmente de bienes si ejerce la actividad comercial separadamente de su marido. Y el artículo 11 del Código de Comercio dice, la mujer casada comerciante se regirá por lo dispuesto en su parte pertinente, no por el artículo 150 del Código Civil. Y el actual artículo 150 del Código Civil, en su texto modernizado por la ley 18.000, modificado, perdón, por la ley 18.802, dispone, la mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Cuando el artículo 150 habla de industria, se está refiriendo a la mujer que realiza una actividad mercantil. Por tanto, hoy día, la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal puede y está facultada y está capacitada. ¿Por qué? Porque tiene plena capacidad, no es incapaz relativa, para ejercer el comercio. ¿Cuál es el requisito sine qua non? Que el comercio lo ejerza separadamente de su marido. Y ahí está lo importante y lo esencial y lo trascendental de esta situación. O sea, la pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente, profesor, ¿qué pasa si yo voy a un barrio de la esquina y ahí entonces atiende don Juan con la señora Juanita? Y obviamente que ahí ellos realizan o están realizando una actividad mercantil porque están atendiendo su local comercial, obvio, ¿no es verdad? Entonces la pregunta es, bueno, esa mujer está realizando una actividad, si estuviese casada bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Esa mujer se le debe considerar como comerciante y la respuesta rotundamente es no. Pero profesor, ¿por qué? Porque la ley exige que la actividad comercial que realice la mujer la realice separada de su marido y ahí la mujer está trabajando en conjunto con su marido. Por lo tanto, no se considera a la mujer en ese caso comerciante. Ahora, otra pregunta, ¿no? Hay una mujer emprendedora que instaló su local comercial y ahí tiene y está pagando su patente comercial y ella, como la foto que les puse abajo, ¿no? Está vendiendo mermeladas, todos los productos orgánicos, ¿no? Y ahí y les puse además, ¿no es verdad? Que ella, fíjense ustedes, tiene un teléfono
¿no? Porque está atendiendo en esos momentos un pedido. ¿Mm? Entonces, ahí ustedes van a entrar a ese local comercial, ¿ah? Ese local comercial va a llevar el nombre de la mujer, la patente comercial va a llevar el nombre de la mujer, ¿m? Y ahí, obviamente, la mujer atiende su local comercial. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarle a esa mujer, mire, ¿usted está ejerciendo este comercio separadamente de su marido? Y la mujer les va a responder, sí, yo lo estoy ejerciendo separadamente de mi marido, el contrato de arriendo del local comercial está a mi nombre, la patente comercial no es verdad está a mi nombre, y todos estos productos que yo he comprado, no, lo he comprado a mi nombre y lo he pagado con mi nombre. Entonces ahí nos encontramos con una actividad comercial de la mujer, que es persona natural, estamos hablando de comerciante, no de empresa, ¿no? Que lo ejerce separadamente su marido, y en este caso entonces aplica el artículo 11 del Código de Comercio, que en este caso la mujer se regirá por las normas del artículo 150. Y cuando estamos hablando del artículo 150, estamos hablando en un régimen que, si bien es cierto, la mujer está casada bajo régimen de sociedad conyugal, al ejercer una industria o comercio separado del de su marido, entonces, en este caso, ¿no? Va a tener un patrimonio reservado del artículo 150. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa que tenga un patrimonio reservado del artículo 150? Que la mujer se va a mirar como separada de bienes respecto de el patrimonio del artículo 150. Y cuando la mujer se mira como separada de bienes, entonces aplicamos la regla del régimen, ¿no?, de separación total de bienes, y en consecuencia respecto de, ¿no?, esta actividad que la mujer realice respecto de el patrimonio del artículo 150, la mujer se mirará como plenamente capaz, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa también? Que es importante tenerlo presente, ¿no? Que el marido bajo ninguna circunstancia podrá oponerse a que la mujer realice esta actividad comercial. Antes del año 1989 sí lo podía hacer el marido, ahora no lo puede hacer el marido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son enseguida los efectos que produce esta situación de que la mujer ejerce el comercio separado de su marido, casada bajo régimen de sociedad conyugal, y que por lo tanto se aplique lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil? Eso significa, ¿ya?, que la mujer deberá acreditar el origen y dominio de los bienes adquiridos conforme al artículo 150, o sea, sobre ella recae el peso de la prueba, y los actos que ella ejecute bajo este artículo obligarán solo los bienes comprendidos en ella, o sea, los bienes comprendidos en el artículo 150, sin obligar a los bienes que administra el marido. O sea, el marido, lo vamos a ver en derecho civil, es el administrador de la sociedad conyugal. Por lo tanto, aquí separamos la agua. Una cosa son los bienes de la sociedad conyugal y otra son los bienes que administra la mujer sobre, ¿no?, esta industria o comercio que ejerce separado del de su marido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si las obligaciones que contraiga la mujer respecto de terceros, los terceros solamente podrán dirigir sus acciones en contra de los bienes del artículo 150 del Código Civil y no respecto de los bienes, ¿no?, de la sociedad conyugal. Ni tampoco, ¿no?, podrán ser afectados por los derechos que terceros reclamen por los bienes que administra el marido. Entonces, esta separación, en definitiva, cuando la mujer ejerce una industria o comercio separado del de su marido, esta separación de bienes significa separación de patrimonio. Y esto es lo importante, lo interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si la mujer, con el patrimonio que tiene, no la alcanza a poder cumplir las obligaciones que tiene con sus acreedores? Entonces, la pregunta es, ¿los acreedores podrían, por ejemplo, embargar la casa habitación que tenga la mujer? No, porque el marido entonces va, ¿no?, a oponerse a la ejecución, señalándonos, ¿verdad?, de que ese bien es de propiedad no de la mujer, sino que de propiedad de la sociedad conyugal. Y por lo tanto, no entra y tampoco deberá responder de las deudas que la mujer contraiga con los terceros, ¿no? Ahora, termino diciendo lo siguiente respecto a esto, que es muy importante tenerlo presente. El legislador establece que el peso de la prueba será de la mujer. Entonces la pregunta es, ¿por qué el peso de la prueba será de la mujer, no? Porque la regla general es que todos los bienes que tenga la mujer o respecto de
el patrimonio reservado al artículo 150, la regla general, es que esos bienes son de la sociedad conyugal. Por lo tanto, la mujer tiene que demostrar y acreditar tanto el origen como el dominio, que es solamente de ella por el artículo por el artículo 150 del Código Civil y porque una actividad, una industria o un comercio que ella ejerce separado de su marido, por lo tanto hay que separarnos, ¿verdad?, los patrimonios. Entonces eso es muy importante también tenerlo presente en materia de capacidad de la mujer casada. Por lo tanto, en resumen, ¿no?, en relación a las reglas relativas al ejercicio de una actividad comercial emprendido por una mujer casada, ¿no?, lo único que uno tiene que tener cuidado es que si la mujer casada no lo está bajo el régimen de sociedad conyugal, porque ahí entonces entran a regir estas reglas que señala el legislador. El segundo requisito Profesor, que... ¿Sí? profesor, buenas tardes. A mí me causa Romanet, curiosidad. ¿no? Romanet. Sí, profesor, Romanet, buenas tardes. dime. Buenas A tardes. mí me causa curiosidad porque ¿Ya? hablamos de, claro, la mujer casada en sociedad conyugal y la ventaja que tendría esta al formar una actividad comercial bajo el artículo 150 del Código Civil. Pero mi consulta es una consulta técnica, a lo mejor en la práctica. Cuando la mujer decide hacer esto, yo ya me instalo con un negocio y resulta que tengo que inscribirlo en el acta de matrimonio, lo hago esto a través del registro civil. No, no, Romanet, no. No, no hemos estudiado el artículo 150, que es el patrimonio reservado a la mujer casada, ¿de acuerdo? Que está, digamos, en derecho a familia, pero acá se supone que la mujer, en un momento determinado, ¿no?, es la que tiene que acreditar frente a terceros que ella ejerce una industria separada de su marido, ¿no? Esto no es que tú vayas a hacer la inscripción al margen de la inscripción matrimonial, no. No funciona, digamos, el sistema así, ¿no? Ahora, vamos a suponer que a la mujer le fue tan bien en esta actividad mercantil, comercial, ¿no?, que ahora ella va a comprar, ¿no? Te voy a dar un ejemplo en la práctica, ¿no? Ella va a comprar, ¿no?, el local comercial o el lugar, ¿no?, donde tiene su establecimiento de comercio. Entonces, al momento que ella lo compre, porque va a comprar un bien inmueble, entonces ella tiene que señalar de que lo está comprando bajo el artículo 150 del Código Civil, producto de su actividad no comercial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este bien raíz va a quedar bajo el patrimonio separado de la mujer casada y, por lo tanto, ese bien raíz o ese local comercial que la mujer adquirió producto, ¿no?, de la industria o el comercio que ella ejerció, separado del de su marido, ese local no va a ser de la sociedad conyugal, sino que ese local va a ser de ella. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica, no? Cuando un bien inmueble es de la sociedad conyugal, ustedes tienen que pensar imaginariamente que el 50% de ese bien inmueble le corresponde al marido, independientemente que esté inscrito a nombre del marido o de la mujer en el conservador de bienes raíces, y el otro 50% le corresponde a la mujer. Ahora, si ese local comercial se compra bajo el patrimonio del artículo 150, así se dice en la escritura pública, entonces ese local comercial o ese bien inmueble será 100% de la mujer y por lo tanto el marido no tiene el 50%. Eso es lo imaginario. Ahora, las mercaderías que compre la mujer, si en la boleta de venta o en la factura que le va a emitir, ¿no?, quien le venda la mercadería a la mujer aparece el nombre del marido, esa es una prueba en que esa actividad la mujer no la está realizando bajo el patrimonio del artículo 150. Ahora, si la factura, las boletas de venta aparecen a nombre todas de la mujer, la patente comercial aparece todo a nombre de la mujer y todo lo que compre la mujer aparece a nombre de ella, entonces está configurado el artículo 150. Eso es lo que significa en la práctica romana. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta respecto de este primer requisito? ¿Duda, consulta? Profesor, en el caso de que Cristian. la mujer pidiera un crédito de consumo, ¿ok? ¿Sí? Ese crédito de consumo no puede afectar al matrimonio conyugal, ¿cierto? Si lo pide para a su empresa. Si ella tiene una empresa
Mira, si la mujer está casada bajo régimen de sociedad conyugal, si el local comercial lo arrendó ella, si las mercaderías las compró ella y le ha ido tan bien que ahora necesita pedir un préstamo de consumo y el préstamo de consumo no lo pidió ella, eso no afecta en nada a los bienes de la sociedad conyugal. Ok, y en el segundo ¿Ya? caso, si pidiera un crédito hipotecario sobre su casa, que está en sociedad conyugal, pero el crédito es para los fines del comercio, su empresa, la mujer. Es que ahí, sí, es que ahí tenemos dos cosas. Tenemos un préstamo, que es un contrato de mutuo, o sea, el dinero lo va a recibir la mujer y la hipoteca la va a entregar la sociedad conyugal. Por lo tanto, la hipoteca es accesoria a la principal. Me explico. Si la mujer paga el préstamo sagradamente, entonces la hipoteca no se va, el bien raíz hipotecado no se va a ejecutar nunca. Ahora, si la mujer ejerce su actividad comercial y la mujer deja de pagar y el banco entonces va a ejecutar el bien inmueble, entonces esa obligación accesoria, ahí sí que compete a la sociedad conyugal. Por lo tanto, ¿qué es lo que podrá hacer el marido, que en este caso es el administrador de la sociedad conyugal? Pagar el bien inmueble. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Una subrogación. Y por lo tanto, como el marido pagó con dinero de la sociedad conyugal, entonces, con dineros que salieron de la sociedad conyugal, entonces la sociedad conyugal se va a subrogar respecto a la institución bancaria y la mujer esa plata se la va a deber a la sociedad conyugal. ¿Cuándo se la va a pagar? Cuando se liquide la sociedad conyugal. Ahí se le va a descontar a la mujer. ¿Ya? Entonces, el marido no puede poner como una excepción al banco de que el 50% de la casa era suyo en matrimonio conyugal. Eso es mi duda. Es que lo que pasa, Cristian, lo que pasa, y ya voy a hablar en la praxis jurídica, es lo siguiente. La pregunta es, la mujer, está feo lo que les voy a decir, pero esto es lo que sucede en la praxis jurídica, ¿de acuerdo? Cuando la mujer es comerciante y va a pedir un préstamo al banco, el banco, a través de certificado de matrimonio, se va a dar cuenta que la mujer está casada bajo régimen de sociedad conyugal. Por lo tanto, dependiendo de la entidad del préstamo, entonces le va a pedir una garantía real, que en este caso va a ser una hipoteca. Y vamos a suponer, el caso que nos plantea Cristian, que es la sociedad conyugal la que tiene el bien raíz que puede ser hipotecado. Entonces, el banco no le va a prestar dinero a la mujer sino una vez que el bien raíz, que es de propiedad de la sociedad conyugal, se hipoteque para garantizar este préstamo. Entonces, al momento de, y obviamente como quien administra la sociedad conyugal es el marido obviamente también va a comparecer firmando. No firmando por el préstamo que va a recibir la mujer, sino que firmando no porque va a ser, en este caso, la sociedad conyugal un tercer poseedor de la finca hipotecada. Es un tercero que va a garantizar una obligación ajena. En el fondo eso. Por lo tanto, ahí el banco lo que le va a exigir en la escritura es que el marido comparezca como codeudor solidario de la mujer. Y como la mujer, a su vez, también va a autorizar que ese bien raíz quede hipotecado, en definitiva, el bien raíz va a quedar 100% hipotecado en favor del banco. ¿Por qué? Porque van a estar compareciendo los dos dueños de ese bien raíz que es de la sociedad conyugal. El marido por un lado y la mujer autorizando al marido. O sea, tenemos el 100% de los derechos sobre ese bien y ya como codeudora solidaria, el banco queda asegurado. Eso es lo que va a ocurrir en la praxis jurídica. Gracias, ¿Quedó claro, Cristian? Sí, muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta sobre este punto? Queda ofrecida la palabra. Bien, entonces quedó claro el tema de la norma especial que incorpora el Código de Comercio cuando la mujer, ojo, cuando la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal ejerce, en este caso, una industria o comercio separado del de su marido. ¿De acuerdo? Separado del de su marido. ¿Ya? Esa es la palabra importante y esencial que nunca se les puede olvidar a ustedes, que lo ejerce separado. Ahora, esto de la separación la vamos a ver cuando analicemos en derecho de familia, dentro del régimen patrimonial, el patrimonio reservado al artículo 150. Pero por el momento,
Es eso en relación a la regla que señala el Código de Comercio. Ahora, avancemos entonces. El segundo requisito para ser comerciante es que el comerciante debe ejecutar actos de comercio. Y este es obviamente un requisito que liga al artículo 7º con el artículo 3º y con el criterio objetivo. Porque el criterio objetivo sustentado por el Código de Comercio es justamente y dice relación con los actos de comercio. Por tanto, el artículo 7º dice lo que hacen del comercio y hace de comercio el que ejecuta uno más actos de comercio indicado en el artículo 3º. Teniendo en cuenta entonces el carácter objetivo del derecho comercial, significa ejecutar actos de comercio enumerados en la legislación positiva. Por tanto, la calidad de comerciante no nace de la voluntad de las partes. Y eso es muy importante. O sea, no nace en el sentido de que las partes concurran a celebrar un acto o contrato y digan en el acto o contrato, declaren de que las partes le otorgan la calificación jurídica o la calidad de acto de comercio. No, sino que la calidad de acto de comercio proviene de la ley. Por lo tanto, si una persona ejecuta actos que la ley califique como comerciante, tiene el carácter de comerciante. Ahora, la jurisprudencia ha resuelto que la calidad de comerciante que los individuos atribuyen en una escritura pública de constitución de una sociedad no da a esta el carácter mercantil si ésta está destinada a ejecutar actos civiles porque va a ser una sociedad de naturaleza civil. Por lo tanto, esta segunda característica está relacionada directamente con los actos de comercio y con el criterio objetivo. No tiene otra mayor vinculación. Lo que sí es importante es el tercer requisito que dice el artículo 7º del Código de Comercio, que hacen del comercio su profesión habitual. O sea, que ahora el comerciante debe realizar actos de comercio y que la realización de estos actos de comercio sea su profesión habitual. Y habla de profesión habitual y profesional. Entonces, aquí vamos a distinguir dos cosas que utiliza, o dos vocablos que utiliza el legislador. Primero, la habitualidad. ¿Qué significa habitualidad en cualquier contexto? Inclusive el Real Diccionario de la Academia Española. La habitualidad significa la ejecución reiterada de actos organizados de comercio y no accidentalmente y desconectados unos de otros. Eso es lo que se ha definido por la doctrina. Por lo tanto, son ejecución reiteradas de actos de comercio y no uno aislado. Por lo tanto, debe existir en la persona un ánimo de ejecutar actos de comercio como una actividad principal y permanente en el tiempo, reflejada en actos reiterativos a través del tiempo y una cierta dedicación al comercio. Ahora, el concepto de habitualidad, usted no lo va a encontrar definido en la ley comercial ni en el Código de Comercio. Por tanto, al no estar definida en la ley, es una cuestión de hecho que debe decidir el juez y que podrá acreditarse por cualquier medio probatorio que permita el legislador comercial. Como por ejemplo, yo les puse ahí aviso al público en general, propaganda de cualquier especie, etc. Por lo tanto, si hay una persona que en una ocasión o de ocasión, mire, hay muchas personas que pasan yendo a estos remates que hacen los martilleros públicos, y sobre todo estos remates que hacen los martilleros públicos de empresas de seguro. Entonces, por ejemplo, le van a vender, voy a poner un ejemplo, ahora que está lloviendo en el sur, le van a vender una cantidad, la empresa de seguro, de 50 paraguas. Entonces va un señor, se presenta a la subasta, y se subasta los 100 paraguas. Y entonces paga por eso. Entonces, ese señor va a adquirir los 100 paraguas en la subasta y luego los va a vender. O sea, los compró en una subasta pública y luego los va a vender. Y obviamente que eso lo hace con una finalidad o con un ánimo de obtener un lucro. Y cada paraguas lo va a vender a 2 lucas. O sea, en la pasada se va a ganar 1.800 pesos por cada paraguas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces uno podría decir, este es comerciante, sí, pero cuidado. Lo que el legislador exige es que exista habitualidad, una repetición constante. Si eso lo hace una sola vez, no lo hace ser comerciante. ¿De acuerdo? Esa es la importancia y esa es la fijación del criterio de la habitualidad. Y el segundo criterio que utiliza el artículo 7º es lo profesional. Ahora, acá déjenme decirles que hay parte de la doctrina comercial que dice que acá el legislador, al momento de definir el comerciante como empresario individual,
eso estamos viendo, no como empresa, no como una persona jurídica, no como un sujeto no de derecho colectivo, sino que como un sujeto de derecho individual o un sujeto individual, ¿no? Aquí hubo una redundancia porque de profesión habitual. Y entonces algunos comercialistas dicen que bastó con que el legislador hubiese utilizado el término profesión. ¿Por qué? Porque el profesional se subentiende que va a ejercer su profesión en forma habitual. Eso es la crítica que se le hace. Sin embargo, yo considero que no es redundante, porque a veces muchas personas obtienen su profesión pero nunca la ejercen. Entonces, aquí el legislador quiso asegurarse, profesión habitual. Entonces, ¿qué significa profesional? Exige la ley no solo un hábito, sino que un hábito profesional, es decir, un hábito inspirado en el propósito de ejercer la profesión. ¿Qué profesión? La profesión de comerciante. Su ejercicio entonces es consagrar la propia actividad de una manera principal y habitual y cumplir una determinada labor con la finalidad de obtener un provecho. La ley, por lo tanto, no solo pide que estos actos se ejecuten habitualmente, sino que exige una profesión habitual. Entonces, esta persona que compró los paraguas y que después los revendió y obviamente ganó, primero no hay una habitualidad y tampoco hay un ánimo de ejercer profesionalmente el comercio porque lo hizo una sola vez y punto. Entonces, no es reiterado en el tiempo. Entonces, eso es lo que quiso señalar. Yo creo que acá el legislador mantuvo, entre comillas, una expresión utilizada por el criterio subjetivo, cuando hablaba de comerciante y de la profesión de comerciante y que estos estaban inscritos en ciertos registros o matrículas en la etapa del medioevo, ¿no? Se quedó pegado eso, pero la verdad es que yo no considero que sea redundante. Ahora, demos algunos ejemplos para un poco explicar este punto, ¿no? Para ir terminando la clase. Primero, ejemplos de habitualidad y profesionalidad del comerciante. Por ejemplo, hay personas que ejercen habitualmente actos de comercio, pero sin ánimo profesional. Por ejemplo, el agricultor que continuamente paga con cheque operaciones que siempre son mercantiles por los actos formales del comercio, pero como no ejecuta estos actos con ánimo profesional, no se le puede calificar de comerciante. Ahí hay un ejemplo. O bien, el hábito de ejecutar actos comerciales, pero falta la intención de hacer de ese hábito una profesión. Por ejemplo, fallece un comerciante y sus herederos, para liquidar sus negocios, continúan por cierto tiempo en el giro mercantil del almacén, establecimiento mercantil. ¿Para qué? Para que no pierda, obviamente, la continuidad. Pero el ánimo de ello es liquidar la comunidad hereditaria y, por lo tanto, terminar con el establecimiento de comercio. Entonces, también ahí hay otro ejemplo que me parece, digamos, importante para fijar este concepto de habitualidad y profesionalidad. Otro. A veces no es necesario la repetición de actos comerciales. Por ejemplo, la ejecución de un solo acto puede dar a la persona el carácter de comerciante. Un individuo que compra un establecimiento de comercio que más tarde cierra sin haber realizado ninguna venta. Entonces la pregunta que van a hacer ustedes, bueno, profesor, pero ¿existe alguna situación en que un individuo o una persona compre un establecimiento de comercio que más tarde cierra sin haber realizado ninguna venta? Claro que sí. ¿Para qué? Para eliminar la competencia. Entonces, si yo, voy a suponer, si yo vendo calzado de mujer de una marca determinada, ¿no? Y me iba súper bien, ¿no? Y por lo tanto yo vendía. Y al lado mío se coloca otro local comercial y se empieza a vender los mismos zapatos. Obviamente no es verdad de que a mí me va a disminuir el flujo porque van a haber personas que van a acceder a mi competencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Comprarle a la competencia del establecimiento de comercio y así entonces yo elimino la competencia y sigo siendo comerciante. Bien, no se requiere que el ejercicio del comercio sea notorio o ostensible ni que constituya la única profesión de la persona. Y esto también es interesante de determinar porque también ocurre en la praxis jurídica, ¿no? Por ejemplo, el comercio no es excluyente. No impide, por ejemplo, que un individuo ejecute otras actividades. Un minero puede tener un almacén para el expendio de mercadería o un abogado puede tener una sociedad mercantil que explote. Y por lo tanto, uno no opta a lo otro, ¿no? Esos son un poco los criterios que se fijan en este sentido. Alguna jurisprudencia, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema ha señalado que se considerarán comerciantes los que teniendo capacidad para contratar
hacen del comercio su profesión habitual, de lo que se deduce que no basta la mera ejecución de uno más actos mercantiles, o sea, aquellos que están comprendidos en la enumeración del artículo 3º del Código de Comercio, para constituir la calidad de comerciante, sino que es indispensable la concurrencia de diversos antecedentes o circunstancias de los cuales puede inferirse que una persona se dedica a operaciones de índole mercantil y que las realiza profesional o habitualmente, expresiones que suponen la consagración constante a negocios propios del comercio y al ánimo de aplicar al giro de ello una atención habitual. Otra jurisprudencia. Una sentencia de la Corte Suprema de Chile ha definido, interpretando el artículo 7º del Código de Comercio, la expresión profesión habitual. Ella dice, esta expresión, habitualidad o profesión habitual, supone la consagración constante de negocios propios del comercio y el ánimo de aplicar al giro de ello una atención habitual, no dejarlo abandonado. Otro, los socios de una sociedad comercial de responsabilidad limitada no adquieren por esta sola circunstancia la calidad de comerciante. Conclusión que no se altera respecto a los socios administradores, por cuanto es menester no solo la intención profesional, sino que ejercer el comercio en forma habitual para ser considerados comerciantes. Que es también importante esto considerando a los socios como personas naturales, que pasan a ser socios de una sociedad. Y para terminar entonces la clase, vamos a ver el cuarto punto, que es bien simple de explicar, que este es un cuarto requisito, vuelvo a reiterar, que no señala el legislador, pero sí que incluye la doctrina, y que es que el comerciante debe actuar a nombre propio. Por tanto, se trata de la actuación a nombre propio que se deduce de los principios generales del derecho privado. Por tanto, para ser comerciante se requiere ejecutar los actos mercantiles en nombre propio y por su propia cuenta y no en representación de otra persona. O sea, no como mandatario, no como representante de otra persona. ¿Por qué? Primero porque el artículo 1448 dice que en materia de representación, lo que haga el representante va a producir efecto o consecuencia en su representante. Si un mandatario celebra actos de comercio en nombre de su mandante, no tiene la calidad de comerciante por no actuar en nombre propio. Por ejemplo, los factores dependientes y los administradores de un establecimiento de comercio. Los representantes de las sociedades comerciales no son por este solo hecho comerciantes, ya que actúan en representación de la sociedad, que posee un patrimonio propio en el cual se radican los efectos de los contratos celebrados por sus mandatarios o representantes. Por lo tanto, si una persona natural se dedica a administrar un establecimiento de comercio, o sea, es un mandatario, es un representante, no por ello vamos a calificar a los actos que esa persona, ese representante o mandatario realice como comerciante, sino que el comerciante va a ser su representado o su mandante. Por eso entonces que la doctrina incorpora este cuarto requisito que me parece también importante. Jurisprudencia relacionada sobre este cuarto requisito. Este es el Tribunal Supremo Español. Dice, la condición de comerciante o empresario requiere no solo el dato real de la actividad de lucro, sino también un dato de significación jurídica que no exigido en el artículo 1 del Código de Comercio, en este caso español, consiste en el ejercicio del comercio en nombre propio y en la atracción hacia el titular de la empresa de las consecuencias jurídicas de la actividad empresarial. Y esto hace que el accionista no sea comerciante por ese simple dato y que el administrador solo lo sea en el sentido vulgar o puramente económico, por no actuar en su propio nombre, sino el de la sociedad. Esto significa lo siguiente. Ustedes se van a encontrar con muchas situaciones donde personas naturales compran acciones en sociedades que son comerciales. No por ello, estas personas naturales pasan a tener el carácter de comerciante, porque el que tiene el carácter comerciante es la persona. Un abogado que ejerza su profesión de abogado compre circunstancialmente acciones del AN. No por eso el abogado va a ser considerado como comerciante, sino que va a seguir siendo considerado como abogado, o sea, realizando una actividad no mercantil, pero que compra acciones de una sociedad que sí es comercial, ¿no? Finalmente, el artículo 8º del Código de Comercio chileno dice, no es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio, pero queda sujeto a la ley de comercio en cuanto a los efectos del acto. Eso es lo que dice el artículo 8º. Por tanto, lo que
el artículo 8 viene a confirmar ese carácter objetivo del derecho comercial chileno. ¿Se dan cuenta? O sea, la persona que ejecuta accidentalmente, o sea, opuesto habitualmente, ¿no?, un acto de comercio, no es comerciante. Pero sí, tratándose los actos formales del comercio, podrá quedar sujeto a la ley de comercio en cuanto a los efectos del acto que él realiza. Por ejemplo, ustedes cuando firman o firmaron un pagaré, fíjense ustedes cuando firmaron un pagaré, por el hecho de firmar un pagaré, usted no adquiere la calidad de comerciante, pese a que están realizando un acto formal de comercio, pero sí se están sujetando a los efectos que produce ese pagaré, y ese pagaré, en cuanto a sus efectos, está regulado por la ley comercial. Reitera la exigencia de la ejecución de actos con espíritu profesional para atraer la calidad de comerciante y obviamente la habitualidad. Esa es la interpretación que se le ha dado al artículo 8 del Código de Comercio. Bien, para entonces la próxima clase vamos a dejar señalado como título las consecuencias jurídicas derivadas de la calidad de comerciante. O sea, una vez que reunidos estos 4 requisitos, nosotros llegamos a la conclusión, ¿no?, de que estamos en presencia de una persona que tiene la calidad de comerciante, que tiene capacidad, que realiza actos de comercio y que de esto hace su profesión habitual y que lo realiza a nombre propio y no por cuenta de otra persona, no como mandatario, entonces vamos a llegar a la conclusión fáctica de que esa persona tiene la calidad de comerciante. Entonces, luego de llegar a esta conclusión, entonces, vamos a ver cuál es la importancia y dónde radica la importancia de que tenga la calidad de comerciante. Bien. Con esto entonces doy por terminada la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta?